50.000 euros, algo Vale. así. O sea, conseguiste ahorrar unos 50.000 en 2 años. Sí. Yo tengo 80.000 euros ahorrados, yo tengo dinero. 80.000 euros ahorrados ganando 1.600 euros al mes. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Cuánto dinero pensabas tener ahorrados con esos 8 años aquí en Madrid? Uy, más de 10-15.000 euros. ¿Cuánto has conseguido ahorrar? Nada. Nada. Claro, de mis amigos estamos los que tienen de 2.000, pero es que conozco amigos míos que tienen 20.000. Hoy hemos salido por Madrid para hacer una pregunta bastante simple. ¿Cuánto consigue ahorrar la gente? Hoy vamos a hablar con gente que trabaja cada día y no consigue ahorrar nada. Con gente que tiene más de 40.000 euros ahorrados y gente que tiene el dinero parado porque literalmente nadie les ha enseñado qué hacer con él. Porque aquí todo el mundo parece que curra muchísimo, pero no todos viven la misma situación. ¡Empezamos! Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Soy pianista. ¿Qué tipo de empleo puedes conseguir como pianista? Como 2/3 básicamente de lo que gano es tocando, tanto en grupos como mi proyecto en solitario, y 1/3 es en docencia. Si nos puedes decir una franja de lo que se puede ganar siendo pianista aquí en España. Entre 18.000, 35.000. En tu caso, ¿cuánto consigues ahorrar cada mes? Pues muy poco, hay meses que pierdo dinero, y pues bueno, temas de alquileres, hipotecas, la cosa está realmente imposible. Yo aparto sobre todo cuanto más dinero gano sé que voy a ganar, es ahí cuanto intento ahorrar lo mayor posible para que en épocas bajas, pues hay ciertos meses en los que apenas tengo ingresos tocando, poder tirar de esos ahorros. Vale, ¿en qué se te va la gran mayor parte de tu dinero? Alquiler, sin duda, entre 800 y 1.200. ¿Has invertido alguna vez en tu vida? No. ¿Por qué, si se puede saber? Por desconocimiento y porque no me acabo de fiar. Vale, ¿qué es lo que hace que no te fíes? Pues diferentes tipos de estafas piramidales que escuchas por ahí. Y para una persona que justo ahora empieza a trabajar, que sea sus primeros años de contacto con el mundo laboral, ¿qué le recomiendas? Que cocine en su casa. Es mucho más barato que comer fuera, bastante más sano y a la larga es una posibilidad de ahorro. Es buen consejo, ¿eh? Oye, muchísimas gracias. Primera entrevista y primer golpe de realidad. Hay gente que trabaja, tiene oficio, tiene ingresos y aún así hay meses en los que directamente pierde dinero. Así que la pregunta empieza a cambiar. Quizá no se trata solo de ahorrar, sino de sobrevivir a meses malos sin que el alquiler te coma vivo. Cuéntame, ¿a qué te dedicas? Ahora mismo nada, en verdad. Voy a estudiar programación, sistemas electrónicos y de ciberseguridad, todo eso me interesa. Muy bien, ¿y de qué estás buscando trabajo también ahora? Ahora mismo de lo que encuentre, de dicho voy a una entrevista. ¿Cuántos años de experiencia tienes tú en el mundo laboral? Tengo como un año solamente, Vale. realmente, o sea, yo soy joven, lo que pasa es la barba que me hace bebé. ¿Tienes que pagar alquiler o hipoteca aquí en España? Y la habitación, se la pago con mi mamá. Con la edad que tú tienes, ¿cuánto dinero te gustaría tener ahorrado frente al que tienes? ¿Cuánto dirías que te gustaría tener ahorrado? Pues a mí me gustaría tener ahorrado 2.000 euros. Y a día de hoy, ¿cuánto de lejos estás de tener esos 2.000 euros? A 1.500 euros lejos de eso. O sea, que O sea, no que está está- 1.500, estoy muy mal. ¿Cuánto estáis teniendo que pagar por la habitación cada mes? 400 euros. Si cobrara, por ejemplo, 1.000 euros, 1.100, pues yo pago la habitación y ya que se encargue tipo, de la comida y solamente eso. Pero ahora mismo le doy lo que puedo. ¿Tú siempre que has ahorrado algo has invertido o todavía no has entrado porque el dinero que has ganado? Todavía no he entrado porque siempre he querido tener primero el sueldo de los 900.000 euros. Pero sí tengo conciencia sobre lo de la inversión. Es muy importante y te puede hacer a la larga, es como un ingreso pasivo. ¿Tú consideras que, por ejemplo, 1.500 euros es un buen sueldo aquí en España? Sí, pero dependiendo. Si tú, por ejemplo, estás solo, no sé. Pero si tú estás acompañado, sí. Aquí aparece otra realidad muy común. Antes de hablar de invertir, muchísima gente solo quiere llegar a tener un colchón mínimo. No estamos hablando de hacerse rico, estamos hablando de poder tener 2.000 euros guardados y no vivir con miedo a cualquier imprevisto. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Yo me dedico en ventas, yo trabajo en ventas. Vale, ¿trabajas aquí en España? Sí, trabajo aquí en España, o sea, Muy bien. llevo 2 años en España, pero trabajo aquí. El sector es de eventos privados. ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente? Te diría, depende de la empresa, pero entre 30 y 40, 45.000, 50.000 al año. ¿Cuánto dinero consigues ahorrar cada mes? Por ahora alrededor de 200, 300. ¿Tú a día de hoy tienes algún tipo de inversión o cuál es un poco tu conciencia acerca del dinero? Yo tengo un fondo privado para la jubilación, para cuando me jubilo, pero aparte de eso todavía no tengo inversiones y quiero empezar. Quiero justo empezar este año aparte. ¿Cuánto pagas aproximadamente por vivir aquí? Está alrededor de los 700 cada mes. Gasto en general, te diría 300, 400. Y todo el restante, que son mi vicio,
precios, te diría 500 más o menos. ¿Consideras que realmente ahorras poco o consideras que está bien el dinero que consigues ahorrar cada mes? No, considero que ahorro poco. Te diría que tengo amigos, básicamente todo el mundo, amigos en otra parte que ahorran mucho más. En otra parte, como en Suiza, claro, Suiza, Holanda y Francia tal vez, ahorran un poco más. Sí, haciendo una comparación entre España e Italia, ¿cómo de diferente sientes que es un país con el otro? Esto es una demanda curiosa porque creo que son muy parecidos. O sea, que en Italia hay mucho la cultura del ahorro, pero muy poco la cultura de la inversión. Es una cosa muy típica. Y si la gente quiere invertir, prefiere invertir, por ejemplo, comprando una casa, más que invertir en títulos. Y ojo, porque este perfil es interesante. Gana bien, paga alquiler, tiene gastos, ahorra algo, pero siente que ahorra poco. Y eso me parece clave, porque a veces pensamos que ganando más se soluciona todo, pero si no sabes qué hacer con tu dinero, el problema simplemente cambia de tamaño. De momento ya hemos visto a una persona que no ahorra nada, a otra que ahorra 300 euros y a otra que tiene literalmente 5.000 euros parados porque no sabe qué hacer con ellos. Como si a día de hoy ahorrar no transmitiese ningún tipo de seguridad. Cuéntanos un poco, ¿a qué te dedicas? Yo soy estudiante. ¿Qué estás estudiando? Lingüística y lenguas aplicadas. ¿Cuál es el trabajo al que te gustaría dedicarte en el futuro? A mí, a la audiología. Cuéntanos un poco, ¿sabes cuánto se debe ganar en un sector como este o todavía no has mirado nada? Dicen que si ya tienes como años de experiencia y demás puedes ganar como 30.000 o así, pero a lo mejor 1.200 al mes sería. A día de hoy, ¿cómo haces para ahorrar? Por ejemplo, todo esto es del rastro y he tirado un poco por ahí. Y luego ver en casa, por ejemplo, si quieres escuchar música, en vez de depender tanto de streaming y demás. De hecho, el que tengo ahora, estoy escuchando música en un MP3. Mira, ojo esto, ¿eh? En MP3. Veo que tú eres resolutiva, ¿no? En cuanto a buscar esa forma de ahorrar, ¿no? Pero ¿cómo ves tú un poco la situación para poderte independizar, en tu caso? Bastante difícil, primero por falta de ganas y otra por falta de económica sobre todo. Bueno, yo es que no soy española, soy de Bulgaria, ¿vale? Y en mi país es bastante normal que las mujeres todavía no se vayan a independizar como a esta edad, yo tengo 21, entonces es raro ya de por sí que nos independicemos. Lo ven un poco raro, dicen, ¿por qué te vas a independizar si puedes trabajar y ahorrar en casa y luego cuando te cases y todo eso, pues lo inviertes en tu hogar con tu marido y todo eso? Vale. ¿Tú crees que invertirás en el futuro? Abriría como una cuenta de ahorros para ir metiendo dinero ahí y ya con eso, pues si hay suerte, invertirlo en una casa en todo caso. Vale. Esto es bastante interesante. Después de juntar a unas cuantas personas que no habían conseguido ahorrar nada, aparece una chica que aunque no trabaje ya tiene bastante conciencia sobre el tema del ahorro. Y eso está muy bien, porque es verdad que hay gente que aprende sobre el dinero quizá demasiado tarde. Y viendo estas primeras entrevistas está empezando a aparecer un patrón bastante claro. La gente no solo tiene problemas para ahorrar, también tiene muchísimas dudas cuando consiguen ahorrar algo. Bueno, estos no tienen problema ninguno. Y justo por eso tiene sentido hablar de Visual Business School, porque hay una frase que se repite muchísimo en este tipo de vídeos. Quiero empezar a invertir pero no sé por dónde comenzar. Y es normal no saber por dónde empezar ni con quién formarte para que no te vendan humo. Por eso hoy os queremos recomendar una de las formaciones más completas que hemos encontrado. Os hablo de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación de Visual Business School. Es una formación de 12 meses impartida por los analistas financieros y profesionales más reconocidos del sector, como Juan Ramón Rayo, Miguel Ancho Bastos, el director general de la gestora Cobas, Gonzalo Recarte, entre muchos otros. Y por donde ya han pasado más de 5.000 alumnos que la valoran con un 9,25 sobre 10. Es la única formación en inversión con certificación universitaria, con 30 créditos ECTS acreditados por la Universidad de Hespérides. Y está enfocada precisamente en aprender a invertir en diferentes mercados. Renta fija, renta variable, ETFs, teoría monetaria y también un módulo nuevo de inversión con inteligencia artificial. Y lo importante, está enfocada para gente que quiere aprender bien, incluso sin conocimientos previos. No para hacerte rico en 2 tardes, sino para aprender a crear un plan de inversión sólido, diversificar y gestionar riesgos. El próximo 21 de junio a las 19:07 hora de aquí de Madrid es la presentación online y en directo por Zoom de la tercera edición totalmente gratis. Tenéis el enlace para apuntaros en la descripción.
Y ahora volvemos con las entrevistas, porque una cosa es aprender a invertir y otra es que el dinero te permita hacerlo. ¿A qué te dedicas? Yo tengo una sastrería aquí en Madrid. ¿Dónde? O sea, ¿estás ubicado por aquí por el centro? Sí, en Sagasta. ¿Cuánto puede costar un alquiler en el centro de Madrid? Que nos puedas decir franja, no hace falta que nos digas exacto. Ponle que rondan locales de 2.000 a 4.000 euros, siendo un sitio modesto. En un sector como el tuyo, alguien con contrato que se pueda ganar la vida con esto, ¿cuánto puede cobrar aproximadamente cada mes? Jornada completa 1.500 euros, más o menos, de 1.500 a 1.800, en función de bonus también y de objetivos. ¿Consideras que es un sector que está bien pagado? No, el sueldo es una... ¿Qué es lo que te impide poder pagar más al trabajador? Lo que me cobran a mí de impuestos. En impuestos nos crujen, el impuesto de sociedades es una pasada y gracias a Dios tengo la suerte que los empleados que tengo son conscientes de ello. Si por mí fuera, les pagaba mucho más. ¿Tienes algún tipo de inversión o cómo gestionas tú tus finanzas? Ahora mismo tengo un par de fondos con una pequeñísima aportación, realmente pensando más en mi familia. Tengo una hija y es por si pasa cualquier cosa que esté ahí. Pero eso desde pequeño a mí me lo han inculcado, hay que sacar una parte pequeñita que puedas y pueden ser 100 euros al mes, pero mejor eso que tenerlo en un banco, porque en el banco además te van a acabar cogiendo a costes en general de tener la cuenta. Entonces, ¿tú en tu caso cómo ves el hecho de comprar vivienda? ¿Es algo que sí, que lo ves como algo positivo? ¿Es algo que no te interesa? Cuéntanos un poco. yo si pudiera y tuviera dinero, de los primeros sitios donde invertiría es en suelo. Por muy mal visto que esté y que la gente diga que uno también es un por tener pisos, es en el único sitio donde ahora mismo se puede invertir y tener seguro de vida para el futuro, para mi familia. Además, el crecimiento que ha habido en los últimos 4 o 5 años es extranjero a punta pala. A mí este tipo de perfiles me parecen muy interesantes porque es que te cambian el chip. Y es que claro, hay gente que no solo ve el dinero como que trabaja y le llega, sino que incluso el propio dinero puede trabajar por ellos. Y es que cada vez tengo más claro que hay dos conversaciones distintas, ¿no? Una es cuánto ganas y la otra es qué haces con ese dinero que ganas. Y creo que eso está siendo lo más interesante de este vídeo, porque ya no es solo saber cuánto se puede ganar en cada puesto de trabajo, sino cómo cada persona entiende su día a día y su vida. ¿A qué te dedicas? Soy técnico informático. Aproximadamente ¿cuánto se puede ganar neto al mes? Depende de lo que hagas, pero yo unos 1.600 por ahí. ¿Cuánto dinero consigues ahorrar? 600. A día de hoy, ¿estás pagando alquiler o hipoteca? Una habitación. ¿Cuánto se puede pagar aquí en Madrid por una habitación? 450. Creo que de momento de las personas que hemos entrevistado, eres la que más dinero ahorra cada mes. Y eso que en cuanto al sueldo, no eres la persona que más gana cada mes. Yo voy a estar aquí unos 6 meses. ¿Vale? Y cuando me vuelvan, yo soy de Córdoba, y allí voy a poder estar más barato. Así que yo aquí estoy gastando poco dinero porque total, estoy aquí muy temporalmente. ¿En Córdoba sabes aproximadamente cuánto pagarás de alquiler? 450 euros, pues son 2 habitaciones. Es decir, el doble que una habitación normal. En Córdoba por 600 euros puedes estar en un piso. Vivirían mejor, ¿no? Por menos dinero. Claro, claro. Y justo cuando parecía que ahorrar en España era casi imposible, apareció una de las respuestas que más me explotó la cabeza de todo el vídeo. ¿A día de hoy estás invirtiendo? Sí, yo llevo ahorrando mucho tiempo porque antes vivía con mis padres y yo tengo 80.000 euros ahorrados, Vale. que yo tengo dinero. O sea que tú estás, realmente no te hará falta prácticamente ni pagar un alquiler. Tú podrás comprarte ya una propiedad en Córdoba. Sí, sí. ¿Estás contento con el dinero que tienes ahorrado? Hombre, sí, claro, pues yo es que he tenido la suerte de que podía vivir con mis padres porque no me echaban. Yo es que soy una persona que tampoco tengo vicio, soy humilde, gano, ahorro, gasto un poquito, pero poco. Por desgracia, ahora mismo lo más seguro es que tengas que vivir con tus padres en la medida de lo posible, ahorre un poco y a partir de ahí te independices en un lugar en el que puedas. ¿Cuál puede ser el coste de una propiedad en Córdoba? A ver, una vivienda así barata de 2 o 3 habitaciones, 100.000, 120.000. ¿Y qué opinión te trae esto en comparación con cómo está en Madrid? No, yo cuando me venía aquí se me ponía mal el cuerpo. El piso donde yo estoy, que es de 3 habitaciones compartidas, pero costaría el triple. 80.000 euros ahorrados ganando 1.600 euros al mes. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Es igual el ejemplo más claro de que sí se puede conseguir. Hay que tener la cabeza dura, hay que saberlo gestionar, hay que saberse organizar. ¿A vosotros qué os ha parecido? Pero ahora viene la otra cara, porque si este caso demuestra lo que puede pasar cuando consigues ahorrar durante años, el siguiente demuestra lo que pasa cuando los años pasan y no consigues construir nada. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Soy pintor. ¿Cuánto se puede ganar aproximadamente neto al mes? Hay 1.400. ¿Cuánto dinero consigues ahorrar cada mes? Un poco. Hay 100, 150 euros nada más. Vale. ¿Y con el dinero que ahorras, qué haces con él? ¿Estás invirtiendo? ¿Has invertido alguna vez dinero en tu vida? No. Hay veces ignorancia, ¿no? Teniendo la plata en la casa, el dinero en la casa, ahí lo está ahorrando y mentiras que no lo ahorra. Se lo sale gastando, ¿no? ¿Tú cuánto pagas a día de hoy por vivir aquí en Madrid, por el alquiler?
Yo vivo en una habitación, pago 400 euros. Vale, por una habitación para ti solo. No, mi esposa y yo. Ah, vale, entre tu esposa y tú una habitación pagáis 400 entre los dos. Sí, sí, sí. ¿Cómo consideras que está aquí el tema de la vivienda en Madrid? Muy complicado. Sí, se ha incrementado demasiado. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí en España? Ya llevo 8 años. ¿Cuánto dinero pensabas tener ahorrados con esos 8 años aquí en Madrid? Uy, más de 10, 15 mil euros. Vale, ¿y cuánto has conseguido ahorrar? Nada. Nada. No. ¿Y qué opinión te trae al respecto? Debería uno ahorrar, ¿no? Eso tú consideras que estás gastando por encima de tus posibilidades. Sí, eso, sí. Y el tiempo va corriendo y cuando menos piense ya no tiene uno posibilidades de nada, ¿no? Y hay que ahorrar, de verdad. Vale, lleva 8 años viviendo aquí. Su objetivo era ahorrar 15.000 euros. 15.000 euros. Y no ha podido ahorrar nada. Creo que es buen momento para que me dejéis en comentarios si vosotros estuvieseis en una situación igual, ¿qué es lo que haríais? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Yo soy estudiante ahora de educación primaria. A día de hoy estás pagando alquiler aquí en Madrid. Vivo con mi novio, Vale. 2 habitaciones. ¿Cuánto se puede pagar aproximadamente por vivir aquí en Madrid? Pues como entre 1.000, 1.050. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás teniendo que tirar de ahorros? Sí, he venido aquí por muchos ahorros para poder vivir aquí y trabajar un poco. Sí que estoy trabajando como guía para turistas. Vale. Necesitaba mucho dinero para venir aquí y solo dedicarme para estudiar. ¿De dónde eres? De Israel. ¿Y cuánto dinero has tenido que ahorrar allí para poder venir aquí? En euros no lo sé, pero mucho. He dedicado como 2 años para trabajar antes de venir aquí. ¿Tú consideras que sabes gestionar bien tus ahorros? Sí, porque soy persona muy independiente y no tengo mucho apoyo de mi familia, entonces necesitaba como organizarme para poder hacer todo lo que quería. Y para una persona que pueda estar en una circunstancia parecida a la tuya, que esté en otro país y que quiera venir a España a estudiar y a pensar y construir un futuro, mínimo, ¿cuánto dinero le recomendarías que venga con ese dinero ahorrado? 50.000 euros, algo así. O sea, conseguiste ahorrar unos 50.000 en 2 años. Sí. Muy bien, ¿eh? Sí. He trabajado también en Estados Unidos, entonces, Vale. bueno, ahí es posible. O sea, los 2 años los trabajaste en Estados Unidos. Un año en Israel y Vale. un año en Estados Unidos, Vale. pero las dos tienen un estado económico más alto de España. Vale. Entonces, y viví con familia, entonces no tenía muchos gastos. Vale. En Israel fui una guía para viajes en la naturaleza, Vale. senderismo, y en Estados Unidos fui una niñera. Esto es bastante loco. Consiguió ahorrar 50.000 euros en 2 años, pero claro, fuera de España. Y aún así tiene el valor de venir a España para construir su futuro. Teniendo en cuenta que los sueldos fuera de aquí son más altos, el tipo de vida es muy diferente, ¿tú qué harías? Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? Estudio y hago prácticas por la mañana. ¿Qué es lo que estás estudiando? Diseño gráfico. ¿Y haces prácticas? Que tienen que ver con el diseño Muy bien. gráfico. ¿Son remuneradas? Sí. ¿Cuánto se puede pagar aproximadamente por prácticas de diseño gráfico? O sea, están las no remuneradas y va pues de 200, habrá hasta 700, 800, Vale. por media jornada. ¿Consideras que está bien pagado? La práctica nunca está bien pagada. Vale, bueno. Yo no me quejo de las mías, Vale. o sea, siempre los que cobran 200 a mí me sabe mal, obviamente, los que no cobran ya ni te cuento, los que cobran 800 pues una suerte, la verdad. ¿Consigues ahorrar algo de dinero cada mes? Yo busco ahorrar 200 euros que vaya como para ocio y lo que me dé a mí la gana y el resto se ahorra y juego un poco O sea, con tú intentas gastar solo 200 euros al mes. Intento, hay Vale. meses y meses, pero sí, por lo general sí. ¿Cuánto crees que hay que tener como para decir, vale, a esto merece la pena invertirlo? Por la gente que dice, en plan, estoy invirtiendo, entiendo que ya es cuando quizá tienes más de 10.000 euros ahorrados que dices, no lo quiero tener ahí, pues empiezo a invertir y que se mueva un poco el dinero. Y con la edad que tú tienes, ¿cuánto dinero crees que deberías tener ahorrado frente a lo que tienes? Si se puede saber un poco, en plan, puedes hacer un baremo. Claro, de mis amigos estamos entre los que tienen de 2.000, pero es que conozco amigos míos que tienen 20.000. Pues está por ahí un poco el baremo de mi edad. ¿Cómo ves el futuro en cuanto al tema de independizarte? Qué divertido eso, ¿no? Que ahora ni me lo planteo, o sea, estoy independizada porque no soy de aquí, pero también con ayuda, o sea, mis padres me ayudan. Sola no me lo planteo, sinceramente. Entonces digo, ya de compra no me lo estoy imaginando ni a corto plazo. Entonces digo, el plan es ahorrar para algún día poder decir que tengo una propiedad. Esa es la idea y es la gracia. Entonces, pues eso, todo lo que está ahorrando es para ello. Habiendo visto todas estas entrevistas, creo que hay una conclusión que es bastante clara. Lo que nos imaginábamos era una realidad. Hay muchísima gente sobreviviendo. Pero también es verdad que hemos visto el caso de alguien ganando un sueldo muy habitual que ha conseguido ahorrar muchísimo dinero. Creo que una de las cosas más importantes para analizar en este vídeo es la cultura financiera, y eso abre un debate incómodo, porque una parte del problema son los salarios, otra parte es la vivienda, otra parte es que nadie nos enseña a gestionar el dinero y otra parte, aunque duela, son nuestros propios hábitos. Pero oye, gracias Visual Business School por patrocinar este vídeo. Acordaos que tenéis aquí abajo en la
descripción el link para poder informaros al máximo sobre este curso. Seguimos trabajando, queremos que nos dejéis en comentarios qué os ha parecido este vídeo. Y la semana que viene un vídeo muy especial porque vamos a comparar Madrid con Barcelona. Jueves que viene a las 6:30. ¡Nos vemos!